2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Bélico parte 4. Bélico parte 4 e ¿O tres? interesante. No, parte 3. Bélico parte 3 e interesante. ¿Cómo estás, Tega? ¿Cómo estás, Tega? Yo muy bien, muy feliz, muy emocionado porque al fin nuestra presidenta Claudia Sheinbaum pudo hacer una nueva iniciativa de ley la cual nos permite tener un nuevo set aquí en Historia para Todos. Sí, ella, ya saben que tenemos un capítulo con ella. Sí. Y ella me marcó personalmente y me dijo, oye, Iker, ya ponte tu pinche set, ya es hora. Por favor, necesito set de Historia para Tontos. Entonces, todos los que están escuchándonos en su coche, lavando los platos, vayan a YouTube a ver este bonito set, que aparte, nada más y nada menos que es nuestro. Aplausos, Dani, pon así como confeti. Sí, perfecto. Eso sí, para los que nos están escuchando no lo vean. Exacto, para que vayan a verla al YouTube. Para que vayan a verlo, YouTube está buenísimo. Aquí tenemos, a ver, descríbelo para las personas que están manejando. Ok, para los que están manejando, tenemos una foto de Claudia Sheinbaum en medio del set. Eso es el set ya. Estamos sobre Claudia. Sí, de hecho es una imitación de una de sus fotos, es una pintura hecha en óleo, ¿no? Hecha por el gran artista fallecido Francisco Toledo, ¿no? El cual revivió exclusivamente para poder apoyar a la Cuarta Transformación aquí en el podcast de Historia para Tontos. Estamos forrados con banderas de Israel, ¿no? También tenemos una foto de nuestro querido presidente Joe Biden, al igual que una cruz invertida con Xi Jinping ahí, porque es el diablo. Y Pol Pot. Exacto. No, vengan a verlo, está bien padre. Neta, me quedó bien verga. Me quedó increíble el pinche set. Cada que lo veo digo, güey, esto ya se ve pro level shit. Tenemos para más. Y tenemos detalles escondidos para todos los que vayan a ver. Tenemos cuadros en medio, tenemos ahí el bonito recuadro de nuestra región favorita de Chile, Tac para acá. Sí, tenemos hasta para acá. El Vlad, el empalador y demás. Y de hecho hasta les pregunté a todos ustedes qué banderas querían que pusiéramos en el set. Ustedes contestaron y nosotros las pusimos. Tenemos de Colombia, Uruguay, Paraguay, México, Canadá, Colombia otra vez, Australia, Francia, Bolivia, Estados Unidos, El Salvador, España, Puerto Rico, Bangladesh. Ese es Civil Japan. Bueno, Bangladesh, China, Cuba, Líbano, Alemania, Palestina, Costa Rica, esa no sé de dónde Macedonia. Macedonia. ¿Por qué Macedonia, güey? Es que faltaba rojo. Okay. Chile, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Marruecos, India y Corea del Norte. Exactamente. Macedonia. Es que está padre. Parece, para los que no conozcan la bandera de Macedonia, parece el logotipo de Xbox. Sí, pero está muy padre. Me gustaría que vengan a verlo al YouTube porque le pusimos mucho empeño. Y ahora sí, Teca. Bueno, primero unos comentarios. Unos comentarios celebrativos de que ya somos independientes. Ok, a ver, ya el primero. Héctor 36 Papu D6W dice: Feliz Navidad adelantada a los dos. Gracias por haberme sacado una sonrisa con su podcast y fortalecer mi conocimiento histórico. Les mando un abrazo y un beso en el anillo desde Querétaro. Y recuerden que no hay queretanos ni historia sin un güey. Les deseo lo mejor para el 2025. Un beso en el yoyopo para ese queretano. Ese güey ya la de tener de ese güey es grande. A ver, ese güey es grande. LPZ Nicolás dice: buenas, hablando de genética, mi hijo es mitad veneco por parte de mi madre y no mitad... puedes decir eso. Estoy leyendo lo que LPZ Nicolás dijo. Bueno, tú no lo puedes decir, Blanco. Bueno, mi Eres hijo un es racista. mitad veneco por parte de la madre y mitad argentino de parte mía. Mi hijo, superhombre o super pobre. Disfruto mucho de sus podcasts mientras manejo o trabajo. Saludos. LPZ Nicolás, si nos furan es tu culpa. Es nuevo, güey. Estamos estrenando, güey. Ok. Bueno, dice... saludos desde Honduras. Dice Daniel Guevara 6921. Saludos desde Honduras. Ustedes me acompañan en mi dulce, dura noche de explotación tercermundista. Ya no quiero la TAM. Pues sí, carnal, pero pues también si te vas a un lugar primermundista vas a ser explotado en la noche, güey. La única diferencia es que vas a ganar en dólares el mismo salario que estás ganando en este momento. Aquí dice Albores
Dice, chale, yo fui scout en la secundaria y organización del Moon en la carrera. Ah, no mames, ese güey se merece una Hasta vergüenza. aquí huele a humedad güey. este mi homie, ¿Cómo güey? que scout y organizador del Moon, güey? No. Güey, es que sí son los scouts, güey, de las relaciones internacionales. Y les queremos recordar que los que no sepan qué es el Moon son modelos de Naciones Unidas, en los cuales en la carrera de relaciones internacionales pues hacen este tipo de ejercicios para saber cómo se maneja básicamente la comunidad internacional, es decir, Occidente. Así que si ustedes son parte de este tipo de cosas, son unos mecos, cachazapes, ñoños y se merecen lo peor y no van a conseguir buenos trabajos. Al chile, me caen muy mal. Pinches Me vatos caen muy mecos, mal. ¿por qué chingados se disfrazan, güey? O sea, no lo entiendo, cabrón. Sí, es de que ni a la ONU Ni a la van ONU. disfrazados. Güey, no mames, ni siquiera van a llegar a la ONU. Es más, ni siquiera consulares van a llegar a ser. No, pero es que la verdad, el mundo consular es horrible. No se lo deseo a nadie. No, esto sí Bueno, es a horrible, esas se lo personas, deseamos se a lo los deseamos a los Moon. A los Sí. Moon, güey, sí, exacto. Tomás, yo creo que es feo porque está compuesto de puros Moon. Ok. ¿No? Exacto. Ah, tienes razón, güey. O sea, de que todos los Moon No van es ahí que y por eso no está es que culero. sea feo el mundo consular, es que está lleno de gente del Moon. Exacto. Así Sí. que bueno, ya saben, si ustedes son del Moon, como tú, mi estimada Mariana, si escuchas este podcast ya sabrás quién eres, te mereces un zape, como te lo he dicho muchas veces. Pero bueno, uno último, Andrés Quintana 9395 dice, los escucho desde Colombia, adivinen con qué capítulo me enganché. Pista. Está pendiente la cuarta parte. Hijo de chingada. Hijo de tu Son mi puta compañía todos los días mientras me desplazo camino, casa, trabajo y viceversa. Ahora estoy preocupado porque ya estoy a un par de capítulos de estar al día y ahora qué será de mí. Desde eso, fiel oyente y ahora visualizador de esta aventura de conocimientos con mis disléxicos favoritos. Yeah. Uno último. Uno último dice, Madenix, dice, hola chicos, gracias por su podcast y por hacer el contenido que me acompaña día a día. Me gustaría que algún día pudieran hablar sobre las historias de animales famosos en la historia. Saludos sí, desde Colombia. Eso está padre. De sí, hecho, yo estaría tengo un curioso. video en mis redes sociales sobre Jumbo. Ajá. Jumbo, Bueno, la Jumbo, última, Jumbo. Paula Padilla Sánchez dice, son mi compañía favorita del día. Tanto soy fan que la contraseña de mi compu es historia para tontos. ¿Cómo crees? Y que las fuentes oficiales siempre falten. Así que bueno, mi estimada Paula Padilla Sánchez, ojalá no te roben tu compu, porque si ustedes se roban una computadora a nombre de Paula Padilla Sánchez, la Ya. contraseña es historia para tontos. Así que La H mayúscula y luego punto, porque tiene que tener siempre un les vamos a carácter. mandar todas las combinaciones pertinentes de historia para tontos Sí, para van a que estar puedan en los hackearla, comentarios. se puedan llevar esa bella computadora. Buenísimo. Pero ahora sí, Teca, nos quedamos en el capítulo, esta es la bonita tercera parte de Primera Guerra Mundial. Recopilación rápido para hacer el intro. Nos quedamos en 1914. Ajá, a ver, hablamos ya para que si se saltaron las tres partes, las primeras dos partes, perdóname. Acuérdense que la primera parte hablamos de las causas, que son un chingo de causas, no las vamos a repetir. En la segunda parte hablamos sobre el sistema de alianzas, ¿no? Que también fue un chingo y estuvo bastante interesante. Me gustó mucho ese capítulo, güey. La Sí, neta. Eso estuvo muy bueno. La neta. Y el tercer capítulo y este capítulo ya vamos a entrar directamente con el inicio de la guerra. Sí, la guerra y los catorrazos. ¿Quieren decirlo más formal? básicamente. Apertura de las hostilidades. La apertura de las hostilidades. Sí. Creo que en el último que nos quedamos el capítulo pasado, yo les estaba contando sobre el plan Schlieffen. Bueno, Schlieffen. Schlieffen. Que les había contado yo que fue como esta estrategia militar que diseñó el Imperio Alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Era como su plan de reserva, ¿no? Así era como los pasos a seguir por si algo pasa, ¿no? Para enfrentar una guerra en dos frentes. Una contra Francia en el frente del oeste y contra Rusia en el del este. Entonces, de hecho, se llama el Schlieffen porque lo creó el general alemán Alfred von Schlieffen en 1905. Güey, tópate eso, güey. Son casi 10 años antes ya tenían De que ya cantada estaba la todo guerra. planeado. Ya tenían cantada toda la guerra. Sí. Y bueno, pues antes de la implementación del plan Schlieffen, ¿no? Recuerden que cómo empezó la guerra en sí. Bueno, la guerra empezó con la campaña de Serbia, en el que el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia tras la muerte del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero hacia el trono austrohúngaro, Sí. ¿no? Que pues ya saben, el chisme dice que los mismos austrohúngaros lo mataron, ¿no? Para poder justificar una guerra. Es como, ya, güey, herederos hay un chingo. Y a Chile el Ferpancho nos cae mal. El güey. Ferpancho nos cae Así que malísimo. lo vamos a quebrar. Entonces, la primera campaña comenzó después de que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. La campaña era apodada la Expedición Punitiva o la Strafexpedition en alemán, ¿no? Por el liderazgo austrohúngaro que estuvo mando al general austriaco Oskar Potiorek. Después de que 3 intentos fallidos de invasión austrohúngara fueron repelidos por los serbios y sus aliados montenegrinos, o sea, los de Montenegros,
Los serbios derrotaron a los austrohúngaros en la batalla de Ser, que es considerada la primera victoria aliada en la Primera Guerra Mundial y la primera derrota de Austria-Hungría en manos de Serbia, y había sido considerada una de las más grandes sorpresas de la historia militar moderna, ¿no? O sea, que así fue como de a la verga, ¿cómo puede ser que estos güeyes pudieron hacer eso? El ejército austrohúngaro en paz contaba con 36,000 oficiales y 414,000 soldados rasos. Durante la movilización tuvieron hasta 3,350,000 soldados en la invasión, ¿no? El ejército contaba con 1,420,000 hombres y otros 600,000 estaban destinados a unidades de apoyo y logística. El resto eran tropas de reserva disponibles para reemplazar las pérdidas y formar nuevas unidades. Este vasto poder militar permitió al ejército austrohúngaro reemplazar sus pérdidas regularmente y mantener unidas con fuerza su formación. Según algunas fuentes, hubo un promedio de 150,000 hombres por mes en 1914 enviados para reemplazar las pérdidas del ejército de la campaña. Y en 1915 mandaban 200,000 hombres por mes para reemplazar las bajas. Güey, 200,000 vatos al mes mandaban y regresaban. O sea, ¿qué pedo, güey? Y es lo que yo me pongo a pensar. Que está cabrón, güey. ¿De dónde salía tanta gente? Pues sí se movilizó el mundo. De hecho, también me gustaría platicar un poco cuando terminemos la serie de la Primera Guerra Mundial. Pues porque ya conocen todos. De hecho, por eso nos tardamos tanto en llegar, porque les contamos a todos todo el proceso que tuvo que llegar la humanidad para que tuviera que obligarnos a agarrarnos a catorrazos, ¿no? Y he visto muchos videos últimamente de personas que son historiadores que dicen, oye, güey, las condiciones que estaban antes de la Primera Guerra Mundial se parecen mucho a las condiciones que estamos teniendo hoy en día en el planeta Tierra. Sí, güey, muy cabrón, y está peligroso, pero ya les platicaremos un poco más adelante si hay o no hay Tercera Guerra Mundial. No habrá. No habrá. No habrá. Pues si no fallamos como humanidad, ¿vale? Sí, entonces la cosa es que Austria-Hungría invadió Serbia diciendo nos las van a pelar y les metieron una reatiza. No funcionó la invasión. Por lo que, pues, Alemania le dijo, como está bien, güey, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar con el plan Schlieffen, pero nosotros tenemos que aplicar justamente nuestro plan Schlieffen, ¿no? Que tras la movilización, el 80% del ejército de Alemania se situó en el frente occidental y el resto actuó como fuerza de protección en el este, o sea, en la parte de Rusia y la parte de Austria-Hungría. En lugar de un ataque directo a través de su frontera compartida, el ala derecha alemana atravesaría los Países Bajos y Bélgica para luego girar al sur, rodeando París y atrapando al ejército francés contra la frontera suiza. Sí, el plan se veía fácil, ¿no? Se veía sencillo. Esos güeyes, según la directriz, era derrotar a Francia en 6 semanas. En 6 semanas. En 6 semanas, güey. Sí. Entonces, y bueno, se llama Schlieffen porque lo creó, como dices, Alfred von Schlieffen. Pero el plan fue modificado porque, como dijo Iker, este plan estaba planeado desde hace casi 20 años, ¿no? Por lo que ya estaba muy desactualizado. Fue en 1905. De 1891 a 1906. Opa, sí, entonces sí, casi 20 años, güey. Sí, güey. Pero, pues, justamente el plan ya estaba desactualizado. Ya no iba a funcionar, pues, porque las tropas cambiaron, porque las tecnologías cambiaron. Acuérdense que tenemos la segunda revolución industrial y no solo eso, sino que también una revolución armamentística con la paz armada, ¿no? Contexto, el capítulo pasado. Luego, el sucesor de Schlieffen se llamaba Helmut von Moltke el Joven, ¿no? Que pues justamente dijo, no va a ser el 80% de las fuerzas alemanas que van a ir al oeste, va a ser el 85%, ¿no? Todos. Ya que y el resto se mantuvo a lo largo de la frontera, porque ellos esperaban que los austrohúngaros pudieran derrotar a los serbios y también los austrohúngaros sirvieran como apoyo en la frontera contra Rusia. Al mantener el ala izquierda deliberadamente débil, esperaba traer a los franceses a una ofensiva de provincias perdidas de Alsacia y Lorena, que era la estrategia previa del plan el plan 17. Sin embargo, Helmut von Moltke se preocupó de que los franceses pudieran presionar demasiado al flanco izquierdo y a medida que el ejército alemán aumentó de tamaño, la asignación de las fuerzas cambiaron totalmente. O sea, el plan era casi el mismo, pero ahora sí que tenían que mandar más tropas porque se dieron cuenta que los franceses eran más poderosos, ¿no? De lo que ellos consideraron. El historiador Richard Holmes sostiene que estos cambios significarán que el ala derecha no era suficientemente fuerte para lograr un éxito decisivo. Es decir, que podían valer verga con Rusia. Entonces preferían derrotar rápidamente a Francia para poder concentrarse contra los rusos. Hasta el principio,
El avance alemán fue muy exitoso y a finales de agosto la fuerza expedicionaria británica estaba en retirada y la ofensiva francesa de Alsacia-Lorena fue un fracaso con bajas de más de 260,000 personas. Sí. 260,000 personas muertas, güey, en un par de meses, cabrón. En 6 semanas. En 6 semanas, En 6 güey. semanas. O sea, ¿cómo chingado se muere tanta gente, güey? Ya ni Israel puede hacer eso, güey. La planificación alemana proporcionó instrucciones estratégicas amplias al tiempo que permitía que los comandantes del ejército pudieran tener libertades para llevarlas al cabo. No, pero el ejército francés reforzó el cuerpo expedicionario británico y aprovechó esta oportunidad para contraatacar, empujando al ejército alemán entre 40 y 80 kilómetros atrás. Ambos ejércitos estaban tan agotados que no se podían implementar ningún movimiento decisivo, por lo que empezaron la instalación de algo muy importante, que son trincheras, en vana de poder abrirse paso tan pronto pudieran construir una superioridad militar local, güey. Aquí es cuando ya se dan cuenta, güey, que ni tú puedes avanzar tanto, ni yo puedo avanzar tanto, Sí, que de hecho hay un fenómeno muy interesante después de la primera batalla de Marne, que fue como como le dicen, el milagro de Marne, ¿no? Porque, pues, o sea, Francia tenía todo en su contra porque ya había un plan que estaba hecho desde hace 20 años que tenían así ensayado al punto para matar a todos los franceses y ganar a los franceses. Y pues en la primera batalla de Marne, como le dicen, el milagro de Marne, pues no pasó esto, ¿no? Los franceses lograron detener, pues ¿cómo se llama? La ofensiva relámpago casi de los alemanes. Y empieza nada más y nada menos una serie de maniobras que más tarde serán conocidas como la carrera hacia el mar. O sea, como que ellos siempre se querían flanquear hacia el norte. O sea, de que Francia, hoy vamos a flanquearlos por el norte y por el norte, entonces pues al norte nada más está el mar y es a ver quién llega primero al mar para ver quién puede flanquear primero, ¿no? Entonces, pues la ofensiva, pues en ese momento era, como dice Teca, las trincheras, que no sé, seguramente todo el mundo sabe qué son las trincheras, pero para quien no sepa qué son las trincheras, pues es una zanja defensiva de aproximadamente 3 metros de profundidad que permite disparar a cubierto del enemigo, ¿no? Que pues las trincheras, número 1, albergaban condiciones las más insalubres del universo. Porque tú entrabas a la trinchera y si salías te mataban. ¿Sabes? Porque avanzaba el frente, se hacían nuevas trincheras, se metían las trincheras y ahí podías estar, pues si mal te iba, bastantes meses viviendo en una zanja en el piso, ¿no? Que es donde la gente iba al baño. O sea, obviamente tenían zanjas que eran, pues con fines exclusivos, ¿no? De que pues, aquí dormimos, aquí vamos al baño, aquí peleamos. Y pero pues ahí vivían meses, ¿no? Y también se cree que un gran número de muertos de la Primera Guerra Mundial también fueron por las condiciones insalubres que había en las trincheras, ¿no? Porque pues, eran focos de infección, es un pozo en la tierra y con personas muertas, nada más y nada menos, ¿no? Entonces generalmente existían 2 o 3 tipos de trincheras, que eran las paralelas o las plazas de armas donde se disparaban, que eran atrincheramientos detrás de los cuales ahí se reunían los soldados para disparar, que estaba a 600 o a 800 metros del donde se estaban peleando, ¿no? La segunda estaba situada 300 metros atrás y la tercera 150 metros detrás de esa. O sea, como que había tipos de trincheras, ¿no? Las paralelas pues eran las que estaban peleando. Si te mandaban a la trinchera paralela a la plaza de armas, era... Pues, mañana puede que no regreses, ¿no? O sea, si vas a dormir, a lo mejor vas a estar en la tercera o en la segunda, pero si estabas en la plaza principal de las trincheras, pues ahí eras, ahora sí, la carne de cañón. Sí. Y bueno, si ustedes, o sea, se perdieron un poco y dices, oye, güey, recordemos, ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a decir, ¿cómo entraron a la guerra los británicos? Bueno, pues acuérdense que con la invasión de Bélgica y Luxemburgo y los Países Bajos fue como que obligaron a los británicos, los británicos se obligaron a entrar a la guerra. Sí, bueno, como que se activó su carta trampa, ¿no? Ajá, así que se activó la alianza que ya teníamos prevista. Exacto, porque acuérdense que esto estaba lleno de diplomacia, pues, secreta, ¿no? Y nadie sabía que, pues, había un acuerdo de defensa militar con Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, donde, pues, Inglaterra se metería en cualquier tipo de hostilidades contra ellos, ¿no? Sí. Ahora, para finales de 1914, las tropas alemanas mantenían fuertes posiciones defensivas al interior de Francia, ¿no? Porque ya habían entrado, pues, por Alsacia y Lorena, sí, como pues, dijimos. Los agarraron así con los pantalones abajo, a los pobres franceses. O sea, ya cuando les avisaron, ya estaban los alemanes ahí. Y aquí viene lo más importante. Alemania ya para finales de 1914 controlaba la mayor parte de las minas del carbón del país y les causaron 230,000 bajas, muchos más a los franceses de las que ellos sufrieron. Sin embargo, los problemas de comunicación y las decisiones cuestionables del mando alemán costaron a Alemania la oportunidad de un resultado decisivo, ya que no habían logrado el objetivo principal de evitar una guerra prolongada en 2 frentes. Acuérdense que el plan Schlieffen era poder mandar a todas las tropas, derrotar en putiza a Francia y ya cuando estuviera derrotado Francia y a lo mejor un acuerdo de paz con el Reino Unido,
Entonces iban a concentrar todas las tropas hacia Rusia. Sí. ¿No? Pero no lo logran. ¿Por qué? Pues porque tomaron muy malas decisiones dentro de estas guerras, ¿no? Donde, pues, en putiza los rusos se movilizaron y empezaron a tener ya las batallas en el frente occidental y en el frente oriental, lo cual era lo que no querían. Era evidente para varios líderes alemanes que esto equivalía a una derrota estratégica. Y poco después de la primera batalla de Marne, que ahorita hablaremos de ella, el príncipe Guillermo le dijo a un periodista estadounidense: hemos perdido la guerra. Continuará durante mucho tiempo, pero ya está perdida. O sea que básicamente esos güeyes se dieron cuenta. Nos podemos haber ahorrado hasta 1945. No debería de haber estos fucking Sí, capítulos. güey. O sea, si hubieran aceptado la derrota en 1914, güey, o sea, a finales de 1914, de que no iban a poder continuar la batalla, esto no hubiera durado 5 años más, güey. O sea, pero no, hay que ser orgullosos y seguir matando gente. Y lo que viene de que, ¿qué fue? 3 meses después fue Alemania violando la Convención de La Haya, pero ya les contaremos más adelante, utilizando el gas cloro, así de que es como el primo, así que te dice, no puedo usar mi balón. Y tú de que no, pero ya perdiste el juego. Ajá, pero como es mi balón, pues yo gané. Y tú, oye, güey, pero habíamos quedado que no se puede. Eso, no, gas cloro. Gas cloro. Vamos a hacer las peores cosas que existen en la terrible. humanidad. Sí, de que no perdimos, nada más fue un sobresalto. Y bueno, la batalla de Marne es una de las primeras batallas más grandes de la Primera Guerra. Bueno, de las primeras al principio, ¿no? De las más grandes de la Primera Guerra Mundial. En septiembre de 1914. Luego. Donde el ejército alemán invadió Francia ocupando un plan para ganar la guerra en 40 días, que es el plan Schlieffen, ¿no? Pero resulta que no le salió muy bien, ya que el 4 de septiembre pues se lanzó una contraofensiva y la batalla tuvo lugar entre París y Verdún, a 230 kilómetros al oeste de oeste a este. El punto decisivo, los combates más duros se predijeron a la mitad de la zona y el 9 de septiembre el éxito de la contraofensiva franco-británica dejó al primero y segundo ejército alemán en peligro de ser rodeados y se retiraron al río Arsne. Los ejércitos fueron retirados y fueron perseguidos y los ejércitos alemanes cesaron su retirada después de 65 kilómetros en la línea norte del río Arsne, ¿no? Y lucharon en la primera batalla de Aisne. La retirada alemana del 9 de septiembre al 12 marcó el final del intento alemán para derrotar rápidamente a Francia y ambos bandos iniciaron luego operaciones recíprocas para envolver al flanco norte alemán y derrotar rápidamente. Es lo que les contaba hace ratito yo de la carrera hacia el mar. O sea, ¿no? la carrera hacia el mar, que culminó con la primera batalla de Ypres y condujo al sangriento estancamiento de 4 años de guerra de trincheras frente a Alemania Occidental. Sí, que justo después de eso fue que las fuerzas opuestas se enfrentaron, tópate esto, güey, en una línea ininterrumpida de posiciones atrincheradas, güey, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, güey. Tópate esa cantidad de trincheras. Sí, güey. cabrón, no. Espérate, güey, que en esta primera batalla de Marne, güey, participaron 1,080,000 soldados británicos franceses, ¿no? Que eran 64 divisiones francesas, 6 divisiones británicas, y 900,000 soldados alemanes, güey. 2 millones de personas peleando en un rango de 260 kilómetros, güey, al mismo tiempo. De los cuales, pues, los franceses perdieron 250,000 personas y los alemanes 260,000 personas, aparte de 12,700 británicos muertos o heridos, güey. Sí, güey, o sea, medio millón de personas, güey. En una batalla que duró... No mames, güey. 500,000 de personas murieron en una batalla que duró 9 días. 9 días, güey. En 9 días se murieron 500,000 personas o fueron heridas. Eso es la guerra para ustedes. Oh my god. Oh my goodness. ¿Suena ahí? No sonaba. Bueno. Es que están balaceando aquí. Están balaceando. Pero sí, bueno. Pero bueno, otros frentes, güey, que se abrieron justo durante esta primera etapa, ¿no? De la guerra fue las campañas de Asia-Pacífico, ¿no? Porque acuérdense que pues, se le llama guerra mundial porque se peleó en todo el mundo. En todo el mundo. Y esta es una guerra también colonial, ¿no? Porque se pelearon muchísimas colonias. Por ejemplo, Nueva Zelanda ocupó la Samoa alemana el 30 de agosto de 1914. Sí. El 11 de septiembre, la Fuerza Expedicionaria Naval y Militar Australiana desembarcó en la isla de Nueva Bretaña para poder atacar la Nueva Guinea alemana. El 28 de octubre, el crucero SMS Edmund hundió el crucero ruso Schmungung en la batalla de Penang. Japón le declaró la guerra a Alemania tras apoderarse de los territorios en el Pacífico que más tarde se convertirían en el mandato del Mares del Sur, así como los puertos alemanes del Tratado de la Península China de Shandong en Tsingtao. Y después de que Viena se negara a retirar su
Austria-Hungría negara retirar su crucero SMS Kaiserin Elizabeth en Japón le declaró también la guerra a Austria-Hungría y hundieron su barco en noviembre de 1914. Pocos meses después, las fuerzas aliadas se habían apoderado de todos los territorios alemanes en el Pacífico, dejando solo asaltantes comerciales aislados y unos pocos remanentes en Nueva Guinea. Aquí es algo bien interesante y no sé si ya lo hablamos en la tercera parte del imperio japonés, ¿no? Pero recuerden que en ese entonces Japón quería ser un imperio occidental, ¿no? Quería hacer lo mismo. Entonces vio la oportunidad de que pues, Alemania estaba en una guerra cabroncísima en Europa y dijo, güey, pues tienen un putero de islas aquí que ni se van a dar cuenta si me las quedo. Sí. Imagínate, güey, cuánto se debe haber tardado el aviso de Alemania de güey, te declaró la guerra a Japón. Los alemanes, ¿Sí? ¿qué? ¿Jaqué? ¿Jaqué, güey? ¿Cómo que los pinches nipones me declararon la guerra, güey? ¿Pero yo qué, güey? Y los japoneses, dame todas tus islas, güey. Se apropiaron. Territorios de ultramar. Güey, se apropiaron como de 40, 50 islas alemanas ahí en los territorios de ultramar, güey. Aparte todos los puertos alemanes en China, güey. Sí, que a la gente luego se le olvida la cantidad de territorios y la inmensidad que era en su momento el imperio japonés, güey. Sí. Que todavía lo tenemos en surus tuneados. Sí. Las banderas sí, viven en surus tuneados. La bandera del sol naciente y los Ahí surus está. tuneados, güey. Es como los camiones, güey, los camiones de las rutas que tienen la bandera confederada. La confederada. Y tú, sí. Sí, es porque los vi en los Duques de Hazard. Y tú, si te contara lo que significa, bro. Entonces, también tenemos lo que fue la campaña africana, güey. Que también se le llama el teatro africano de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde son las campañas en el norte de África instigadas por el Imperio Alemán y Otomano y las rebeliones locales contra los dominios europeos contra las colonias alemanas en Camerún, Togolandia, África del Sudoeste de Alemania y África de Alemania. Togolandia, güey. Suena muy falso ese lugar, güey. Las campañas fueron libradas por la Struspe. Ajá. Los strudels. Los strudels, ¿no? Que eran las tropas coloniales en los territorios africanos del Imperio Alemán, donde pues pelearon contra el Imperio Británico, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, ¿no? Los primeros enfrentamientos de la guerra involucraron las fuerzas coloniales británicas, francesas y alemanas en África el 6 y 7 de agosto. Los franceses y los británicos invadieron los protectorados de Togo y Camerún. El 10 de agosto los alemanes el sudoeste de África, atacando Sudáfrica, y combates esporádicos feroces continuaron durante el resto de la guerra. Las fuerzas coloniales alemanes en África Oriental de Alemania, liderados por Paul van Lettow-Vorbeck, libraron una campaña de guerra de guerrillas y solamente se rindieron 2 semanas después del armisticio en vigor de Europa. ¿No? O sea, no mames, se agarraron a putazos, güey. Pelearon hasta que acabó la guerra. Y ni les tocaba, güey. Estaban a miles de kilómetros de donde estaban agarrando a catorrazos ahí en Europa, en las trincheras, y esos güeyes llegaron y dijeron, pues yo también puedo. Sí, yo también puedo. Yo también puedo. Yo también puedo. Sí, del otro lado del mundo, sí, en Sudáfrica nos vamos a agarrar vergazos. Bueno. Sí, güey. Y de hecho son muchas campañas que ya iremos hablando ahorita de ellas, pero la principal fue la Guerra del Saidán, donde el Imperio Alemán y el Imperio Otomano intentaron influir en las condiciones de las colonias francesas, intrigados por los potentados que habían sido expulsados por los franceses. Las autoridades españolas de la región toleraron informalmente la distribución de propaganda y de dinero, pero frustraron el complot alemán de contrabandear 5,000 rifles y 500,000 balas. La guerra del Saiyán se libró entre Francia y la Confederación Saiyán, que son pueblos bereberes en el Marruecos francés entre 1914 y 1921, ya que Marruecos había sido un protectorado francés a partir de 1912. Los sayanos, liderados por Mouha ou Hamou Sayani, perdieron rápidamente las ciudades de Taza y Kenifra, pero lograron influir muchas bajas en los franceses. Para 1914 los franceses tenían 80,000 tropas en Marruecos, pero todos fueron retirados para poder servir a Francia, al menos 2/3. Y el gobernador organizó sus fuerzas y siguió una política de defensa pasiva, ¿no? Donde pues pudieron triunfar abiertamente, güey. Y, o sea, güey, está cabrón todos los que pelearon, ¿no? Porque eran los 70s, que era el Reino Unido, la India, la Costa Dorada, Nigeria, África, Rodesia, Nyasalandia, Uganda, Egipto, Sudán, Somalilandia, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, contra Alemania, el Imperio Otomano, la República Sudafricana, la Orden Senussi, Sultanato de Darfur, Movimiento de Dereviche y Etiopía. O sea, güeyes que ni al caso, güey. O sea, ni les tocaba ni nada, güey. No sé por qué. Nada más dijeron, así como, hey, tú, hombre negro, rebélate contra los blancos. Y todos, gracias, hombre blanco, te haré caso. Sí, le hacen, no, pero no contra ese, porque ese es mi aliado. Sí. Contra el otro. Tú, los rubios de ojos azules, esos no. Vete contra los güeros de ojos verdes. De ojos verdes. Ándale, Bueno, sí. Los que digan Sacre Bleu, los matas. Los que digan Hochliffen, esos los respetas. Esos ahí, les sirves. Luego, güey, también existió, bueno, esto es algo muy importante, güey, que también casi no lo cuentan, que son los apoyos de la India, güey. Güey, la India
siempre se lo ha dicho, güey, la India es la joya y fue la joya de la corona británica. Sí, güey. claro. Ahora nada más vean cómo están los británicos, güey. En Londres hay más indios, hoy en 2024, en Londres hay más indios que tienen propiedades en Londres que los mismos británicos. Que los londinenses. Yo le llamo colonización a la inversa. Pero también le llamo se lo merecen, perros. Sí, a Chile, güey. Le llamamos ándele por puercos. Sí. Bueno, porque, pues, güey, los indios ayudaron muchísimo a las fuerzas británicas, güey. En 1914, el ejército de la India era uno de los ejércitos voluntarios más grandes del mundo. Tenía una fuerza total de 240,000 hombres, sí. O sea, indios voluntarios, güey. Mientras que el ejército británico tenía 247,000 voluntarios al estallar la guerra. Ya. O sea, güey, había el mismo ejército de voluntarios indios para pelear con la corona que voluntarios británicos. Sí, justo por eso dije, wow. El ejército de la India contaba con 548,000 hombres, siendo considerada la reserva estratégica imperial más grande. Se le convocaba regularmente para hacerle frente a las incursiones y redadas en las fronteras y para poder proporcionar fuerzas de guarnición para el imperio británico en Singapur, China y Egipto. Esta fuerza de campo estaba dividida en dos ejércitos. El ejército norte... O sea, era la otra mitad de su ejército. ¿Qué es eso de reserva? Es de que, güey, literal es la otra mitad de mi ejército que pelea en otro lado, güey. Sí, güey. El ejército norte que extendía de la frontera noreste hasta Bengala y el ejército sur que estaba de Baluchistán hasta el sur de la India, ¿no? Que tenían 4 divisiones y 2 formaciones fuera del subcontinente, ¿no? Los batallones indios a menudo estaban segregados en compañías de diferentes tribus, castas o religiones y las tropas adicionales adjuntas al cuartel de cada división incluían un regimiento de caballería, un batallón de pioneros, artillería y 13,000 hombres de fuerza, así como caballería e infantería, ¿no? El ejército indio también se vio debilitado cuando 500 oficiales británicos pues pidieron dividir el ejército, ¿no? Pero, güey, eran inteligentes los indios porque dijeron como, güey, si combinamos a los Sikh, a los Hindi y a los musulmanes y a los cristianos, se van a pelear entre ellos. Así que vamos a hacer divisiones, güey. Sí, claro, únicamente de musulmanes, únicamente de Sikhs, únicamente de indies, únicamente de, ¿cómo se llaman? Budistas y únicamente de cristianos. ¿No? Así, y ya, güey. O sea, no se peleen entre ustedes, güey. Nos tenemos que pelear con los otros, que también son cristianos y judíos y lo que sea, güey. Exacto. Pero Alemania había intentado utilizar el nacionalismo indio y el panislamismo en su beneficio en una política que continuó después de 1914, instigando los movimientos y la independencia de la India, ¿no? Mientras que la expedición de Niedermayer Hastings instó a Afganistán a unirse a la guerra del lado de las potencias centrales. Sin embargo, contrariamente a los temores británicos de una revuelta, el estallido de la guerra vio una reducción en la actividad nacionalista. Los líderes del Congreso Nacional Indio y otros grupos creían que el apoyo al esfuerzo bélico británico aceleraría el autogobierno indio, en una promesa explícita hecha en 1917 por Edwin Montagu, secretario de Estado para la India, que les aplicaron la misma que en la Segunda Guerra Mundial. Les dijeron a los indios, si ustedes apoyan a la corona a pelear en contra de las potencias centrales... Así le dijeron a todos, güey. Sí, fue el esquema piramidal de la guerra, güey. Sí. Y los indios, ¿neta, güey, te lo juro. Mira, fíjate cómo lo hicimos en Palestina, güey. Nosotros cumplimos. Mira, Nueva Zelanda y Australia y Canadá ya son protectorados, son muy independientes. Todavía no son países, pero son protectorados adjuntos a la corona. Tú podrías ser uno de ellos. ¿Qué te parece? Y los indios, ¿a poco? ¿A poco sí? Se estima que el ejército indio británico entre 1914 y 1918 fue de 1,300,000 soldados y el mismo de trabajadores, ¿no? Que sirvieron en Europa, África y Oriente Medio. En total, 140,000 soldados sirvieron en el frente occidental y casi 700,000 en Medio Oriente, con 47,000 bajas y 65,000 heridos. Es lo que no entiendo de las personas que no conocen la historia y se están quejando ahorita de toda la migración de África y de Medio Oriente a Europa. Y es de que, güey, pues eso no es de ahorita, güey. Eso, o sea, tuvieron que emigrar miles y millones de indios a tu país porque tú te estabas matando con otros cabrones allá, güey, y no había fuerza laboral en tu país, güey. ¿De qué me estás hablando? Sí. Pero bueno, pues mira, justo ya regresando a la masa continental europea. Rápido. Y el sufrimiento engendrado por la guerra, así como el fracaso del gobierno británico a la hora de conceder el autogobierno a la India después de la Primera Guerra Mundial, que generó una gran desilusión, dio lugar a la campaña por la independencia total dirigida por Mahatma Gandhi. Qué bueno, se independizó hasta 1947. Mira, ¿sabes qué podemos hacer para todas las personas que están siguiendo muy de cerca los capítulos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Porque también el periodo entre guerras es bien importante, güey. Que pasaron cosas como pues, justo Mahatma Gandhi y salen estos personajes importantes más pacificadores que estaría bueno tocarlos, ¿no? Ese güey era pederasta. Posiblemente. Pero hablaremos de eso en su capítulo. No sé. Lo leí en un TikTok. Solo leí que se dormía desnudo junto a mujeres desnudas y niñas desnudas para poder probar su casticidad.
Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Ya platicaremos. ¿Cuáles son mis fuentes? Lo vi en Facebook. Pero bueno. Termina la primera batalla de Marne, ¿no? Que ya contamos que se empezaron a pelear. Y empieza la guerra de las trincheras. Empieza la guerra de las trincheras, la carrera hacia el mar como tal. Y pues en este momento como que ambos bandos intentaron romper el eestancamiento utilizando avances científicos y tecnológicos. Yo tengo aquí, por ejemplo, que es justo a principios de 1915... Bueno, primero está en la primera batalla de Yepes, pero en la segunda batalla de Yepes los alemanes, ya violando la convención de La Haya con las letras más grandes, utilizaron el gas cloro por primera vez en el frente occidental. Que por si no saben dónde está Yepes, está en Bélgica. En Bélgica, exactamente. Entonces, de hecho, inicia con esto el uso de las armas químicas, ¿no? Tenemos unos primeros intentos extraños que en 1914, que fueron las fuerzas francesas usaron gases lacrimógenos de manera limitada, pero el impacto fue menor debido a la falta de desarrollo técnico. Como dijeron, pues tenemos este gas que luego utilizamos para disuadir conflictos en la calle, a ver, lánzaselos. Y los alemanes experimentaron inicialmente con gases irritantes, como el bromuro de silicio, pero no pasó nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya llega 1915 y pues sacan, ahora sí, despliegan el gas cloro, marcando el primer uso exitoso, así que de armas químicas en un frente de la guerra, ¿no? Entonces, güey, dicen que eran nubes verdes de gases que fueron liberadas hacia las líneas aliadas, causando asfixia y la muerte de miles de soldados. Pero también hubo friendly fire, güey, porque los güeyes se les olvidó que el gas nada más ocupa el espacio en el que lo pones. Sí. Y si el aire sopla para tu lado, te chingaste. Entonces, en la primera batalla de Yepes hubo un accidente de parte de los alemanes que se murieron bastantes alemanes con sus propias armas, ¿no? Entonces, justo, de hecho, pues esta fue la primera vez que se utilizó el gas cloro con éxito y pues ahora sí que sorprendió a todo bando aliado y inició como una carrera armamentística química. Que de hecho, si están viéndonos en YouTube, aquí tenemos a nada más y nada menos que al Fritz Haber, que es un personaje controversial, diría. Sí. Y un dato curioso, güey, es que cuando se empezó a utilizar el gas cloro, el capitán Francis Scrimger de la segunda división de ambulancias de campaña canadiense pudo haber dado la orden de utilizar orina para contrarrestar el gas, siguiendo los consejos del teniente coronel George Galil Nasmith. Los soldados se dieron cuenta que los estaban gaseando y muchos corrieron tan rápido como pudieron y una hora después del ataque, en una brecha de 1400 metros de la línea aliada, por el temor al cloro, muchos soldados alemanes avanzaron y la demora permitió a las tropas canadienses y británicas recuperar la posición antes de que los alemanes pudieran aprovechar la brecha. Así como, hay gas cloro, orina tu compa. Ok. Bueno, sí, justo. Sí, ya bueno, y después, y esto es importante porque después de los primeros ataques alemanes con gas cloro, las tropas aliadas se empezaron a recibir máscaras hechas con almohadillas de algodón empapadas en orina porque se había descubierto que la urea de las almohadillas neutralizaban el cloro. Las almohadillas se colocaron sobre la cara hasta que el gas se dispersara y otros soldados preferían usar un pañuelo o un calcetín o un cinturón de franela humedecido con una solución de bicarbonato de sodio y orina atado sobre la boca y la nariz hasta que el gas pasaba. A los soldados les resultaba difícil luchar de esta manera y se intentó desarrollar un mejor medio de protección contra los ataques del gas. Para julio de 1915 los soldados recibieron máscaras de gas y respiradores antiasfixiantes eficientes, ¿no? Ya que el soldado W.A. de los Royal Scots llegó a Ypres después del ataque con gas cloro el 22 de abril de 1915. Qué terror ser un pobre soldado británico, ¿no? Así de 18 años o de 17 años. Dicen, oye, güey, vas a ir a pelearte. No te puedes ir sin esto, güey. Si respiras el aire, te mueres. ¿Qué? ¿A dónde voy, güey? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y justo sorprendió tanto que, de hecho, de la carrera armamentística que les estoy hablando nos trajo en la Primera Guerra Mundial el gas cloro, que irrita las vías respiratorias y puede causar asfixia. Sin embargo, la densidad hacía que el viento pudiera desviar su trayectoria, limitando su efectividad. Sí. Tenemos el fosgeno, que es el más letal y es difícil de detectar por su falta de color y olor tenue. O sea, de que, güey, puedes estar en un segundo vivo, oler a almendras o algo así, no sé, me lo acabo de inventar, y fallecer en el siguiente minuto, güey. Y el gas mostaza, que ya llegaremos, que fue utilizado por primera vez en 1917, que eso sí está bien pedero, güey. Ese está estupidísimo, güey. Causaba graves quemaduras químicas en piel, ojos y pulmones, güey. No tenía un objetivo inmediato de muerte, güey. O sea, eso... gracias, Convención de La Haya, después de la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, ya había una y la violaron estos homies. Pero, güey, ya hacer... O sea, armas deliberadamente para causar el mayor sufrimiento posible es una pasadez de lanza, ¿no?
Entonces, pues, güey, y lo que hacía era, pues, el gas mostaza era pues, saturar los sistemas médicos del enemigo. Y y justo era para eso, güey. Pero justo eso nos trajo la Primera Guerra Mundial también en la carrera armamentística química, las armas más terribles hechas por la humanidad. También lo que trajo es algo bien chistoso que es la guerra aérea, güey. Sí. En 1915 se introdujeron los primeros aviones especializados para el combate aéreo, ya que se utilizaban aviones para el reconocimiento y el piloto francés Roland Garros se convirtió en el primero en derribar un avión enemigo utilizando una ametralladora que disparaba hacia adelante a través de las palas de la hélice. Esto se logró reforzando toscamente las palas para desviar las balas. Güey, y eso lo acabo de aprender, güey, porque yo veía como que los videos o los documentales donde aparecían los aviones, pues ya sabes, como que disparando, güey. Pero ¿te has dado cuenta que la pistola está enfrente de las hélices? Sí, es una maravilla de la ingeniería, güey. Es una maravilla de la ingeniería. Tiene que estar perfectamente coordinado. Y se le llama engranaje de sincronización, güey. Donde el portacañones propulsor proporcionaba cierta capacidad ofensiva y el montaje de una ametralladora que disparaba hacia atrás desde el avión biplaza promocionaba capacidad de defensiva. O sea, lo que hacía, güey, lo que hace ese mecanismo de sincronización, y lo acabo de aprender hace como 2 semanas, güey, es que cada vez que tú accionabas el gatillo, la bala salía justamente un microsegundo después de que pasara la hélice, güey, para que el avión no perdiera velocidad y para que básicamente tu ametralladora no desmadrara tu avión. Tu avión, güey. Entonces, hace cuenta que este martillo de sincronización, no sé si lo puede poner aquí Dani, güey, es justamente, güey, eso. Es justamente eso, güey, que al momento de disparar la bala sincronizara con el pase de la hélice para evitar que te desmadraras tu propio avión, y fue la cosa más cabrona, güey, que existió en la ingeniería militar y sobre todo aérea, güey. Si de por sí el avión era nuevo, güey, o sea, tenía muy poco los biplanos eran prácticamente nuevos, güey. O sea, imagínate ya lograr esa sincronización de ingeniería, güey, de que una pinche ametralladora dispara, ¿qué, güey? 100 balas por minuto, no sé, güey, cuántas balas dispare. Pon tú 200 balas por minuto, güey, y el movimiento de la hélice tiene que sincronizar las 200 balas por minuto ininterrumpidas para que puedan pasar las balas sin desmadrarte, güey. Y aparte, que no puede fallar ni una vez, porque nada más le da una bala a una hélice, güey, vales verga tú, güey. Está cabrón, güey. No, y la batalla aérea, güey, fue totalmente nueva, ¿no? Sí, de hecho también salen personajes como muy famosos, ¿no? Como el Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo. El Barón Rojo. ¿No? Que le dicen que pues, es un piloto alemán de la Primera Guerra Mundial y pues es uno de los haces de la aviación más legendarios de la historia, ¿no? Que se supone que, pues, primero era muy ágil en el avión, pero también era muy carismático. Y que era el único que tenía un avión color rojo, convirtiéndolo en un ícono en tanto para los aliados como para los enemigos, güey. Imagínate que todos los aviones están camuflajeados, güey. No quieres que te vean, y de la nada sale un güey así con el avión pintado de rojo, así de que, aquí estoy, vamos a agarrarnos a catorrazos, güey. Luego, el primer avión de combate diseñado específicamente fue el Vickers FB-5 británico, donde se le instalaron ametralladoras de varios modelos franceses como, bueno, X. El servicio aéreo alemán se quedó atrás con este aspecto, ya que pues no pensaron que utilizarían el avión como forma de combate, pero se pusieron las pilas luego. Por lo que en julio de 1915 entró en servicio el Fokker-L, que fue el primer avión, el Fokker-L, primer avión alemán de combate de servicio, con la Fliegentruppe de la Deutscher de la Primera Guerra Mundial, que permitía una ametralladora disparar a través del arco de la hélice sin golpear las palas. Eso le proporcionó una importante ventaja sobre otros aviones de combate contemporáneos, y este avión y sus sucesores inmediatos, conocidos como la Eindecker, que es el monoplano, proporcionaron por primera vez un equivalente efectivo a los cazas aliados, ¿no? También el primer combate exitoso con un avión armado con cañones sincronizados ocurrió el 1 de julio de 1915, cuando el teniente Kurt Wittgens, un piloto seleccionado por los Fokker, habiendo mostrado una pequeña serie de 5 prototipos especializados en prueba del servicio, ¿no? Donde el Eindecker derribó un monoplano de observación de biplaza francés, ¿no? Con unas 200 disparos de ametralladoras sincronizados. Por lo que a finales de 1915 los alemanes habían alcanzado la superioridad aérea, que los hacía más peligroso a la adquisición por parte de los aliados, ¿no? Entonces, el número de bajas aliadas reales fue muy pequeño en los combates aéreos, pues porque la neta estaba muy cabrón tirar a alguien. Pero, güey, justamente empezó a adquirir una gran importancia, güey, pues ya las batallas aéreas, güey. Es que, güey, ahorita te voy a buscar a cuántas personas tiró el Barón Rojo, güey. Pero sí es impresionante, güey. Porque, güey, sin asistencia de computadoras y nada más con la destreza de tu... O sea, literal, tu destreza de cómo manejas y cómo disparas, el Barón Rojo sí se echó... Ahorita te voy a decir cuántas. Güey, fue impresionante la cantidad de personas que mató el Barón Rojo, güey. Ahorita te digo. Aquí está.
¿Cuándo? Manfred von Richthofen. Richthofen, ¿no? como... Que, dice... Soldado de caballería del inicio de la contienda en 1915, Richthofen. Por eso se llama Richthofen el de zombies, güey. ¿De Call of Duty? Del Call of Duty, güey. No tengo Puede ni ser, idea. ¿eh? ¿No? A ver, ¿cuánto? Es que no tengo los datos específicos, güey. Yo ahorita te digo. Primera Guerra Mundial, circo volador, infancia y juventud. No. 80 victorias confirmadas sobre aviones enemigos antes de su muerte en 1918. A la bestia. O sea, tiró 80 aviones. Él solito. Él solito. Verga, güey. Sí, y creo que no se murió, no lo mataron en un avión. ¿No? ¿Dónde se murió? No tengo ni idea, pero según yo no. De herpes, No termina. Sí. Pero bueno, la guerra de las trincheras en sí, pues continuó, ¿no? Sí. O sea, ya como dijo Iker, las trincheras se empezaron a extender por miles de kilómetros alrededor. Para febrero de 1916, los alemanes atacaron las posiciones defensivas británicas en la batalla de Verdún, que es una de las batallas más sanguinarias que tuvo la Primera Guerra Mundial, que inclusive la mencionan en Peaky Blinders, ¿no? La del Somme y la de Verdún son como las de oh my god, que creo que en la de Verdún es donde participó ¿cómo se llama? Participó el británico, güey, el Bulldog, ¿cómo se llama? El primer ministro. Churchill. Sí, en la de Verdún y en la de Somme, güey. Me parece que es la que participó. Que yo creo que vamos a cerrar con la batalla de Verdún. Y después de 1 hora y media. No mames, güey, sí. Vamos a cerrar con la batalla de Verdún. Les vamos a dar chance para que no tengan que esperar. Sí. La batalla de Verdún se libró el 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916 en el frente occidental de Francia. Fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y tuvo lugar en las colinas de Verdun-sur-Meuse. No sé. El quinto ejército alemán atacó las defensas de la región fortificada de Verdún y las del segundo ejército francés. Utilizando la experiencia de la segunda batalla de Champaña en 1915, los alemanes planearon la captura de las alturas de Mosa para tener una excelente defensiva, ¿no? Entonces, para darles un poco de contexto, los alemanes utilizaron 50 divisiones, ¿no? Y los franceses utilizaron 75 divisiones. Es decir, un putero de soldados. Sí. La batalla duró 302 días, ¿no? Y se calcularon que los franceses... 302 días. 302 días, güey. En una zanja en el piso, güey. Sí, güey. Literalmente, güey. La batalla duró 302 días y se calcularon que los franceses, apenas en el 2000, güey, en el año 2000, se calcularon que los franceses sufrieron 377,000 bajas y los alemanes 337, con un total de 714,000 bajas entre los dos bandos. Qué bárbaro, güey. Qué bárbaro, güey. William Philpott, el historiador William Philpott, escribió que las 714,000 bajas sufridas por ambos bandos durante la batalla del Verdún y que alrededor de 1,250,000 bajas se produjeron en las proximidades de Verdún durante la guerra, ¿no? Lo que en Francia la batalla llegó a simbolizar la determinación del ejército de francés y la destructividad de la guerra, güey. ¿Por qué? Pues fue una victoria francesa tras 9 meses, 3 semanas y 6 días de batalla, güey. Qué locura, güey. Oye, que de hecho aquí en Verdún, güey, es donde empiezan a hacer las famosas minas. Sí. ¿Sabes qué era? Porque hagan de cuenta que sí tenemos las guerras de trincheras, pero también estaban las guerras de las contratrincheras, en las cuales los ejércitos utilizaban minas, ¿no? Subterráneas, literalmente, para ponerse abajo de las trincheras, poner un putero de explosivos y ¡pum! Güey, estallarlas a la verga. Es exactamente el mismo sentimiento cuando entras a la casa de tu amigo en Minecraft. Pones una TNT y abajo un pressure plate. Es exactamente el mismo sentimiento, güey. Sí, justamente. No, y de hecho lo mencionan mucho en Peaky Blinders, güey. ¿No? Porque es así como que esos güeyes utilizaban las minas para poder... la guerra de los túneles, güey, se llama, ¿no? No, y de hecho, un factor muy importante de la batalla de Verdún es que, o sea, bueno, al principio los alemanes lanzaron la ofensiva, en teoría, para desangrar a Francia, ¿no? O sea, el objetivo de los alemanes era claro, era agotar al ejército francés atacando Verdún. Pero Verdún era una ciudad simbólicamente importante por su historia como bastión defensivo. O sea, de que Verdún ya se había defendido de varias invasiones, güey. Entonces, Verdún estaba rodeada de fuertes estratégicos, lo que pues la hacía clave en la defensa del frente francés. O sea, de que yo creo que Francia en ese momento dijo, oye, güey, pues van a atacar una de nuestras ciudades más difíciles de asediar. Si logran asediar Verdún, estamos perdidos. ¿Sabes? Desde que, güey, Verdún es lo único que ha aguantado por un buen de tiempo. Entonces, tenemos que meterle ganas a Verdún. Sí, échale huevitos. Porque si no va a valer madres. Y después de una breve pausa debido a unas crisis
políticas. Sí, tuvimos que ir a atender a los del Moon. Vinieron aquí y le dijimos que no, gracias. Que aquí Y vino Claudia Sheinbaum. Bueno, la batalla de Verdún, güey, fue tan grande, güey, que tuvo muchas fases, ¿no? Aproximadamente 4 fases, güey, en las cuales, pues sí, mataron a un chingo de gente, güey. Batalla de búnkers. De hecho, en el Battlefield 1, güey, participas en la batalla de Verdún, güey. Hay una parte. Entonces, la cosa es que estuvo de la verga. Ya estaremos hablando un poquito más sobre lo que fue la batalla de Verdún, que fue una de las causas por las cuales la desmoralización de Alemania creció. Porque fue como de verga, güey. O sea, ¿cómo no pudimos tomar el único lugar que teníamos que haber tomado durante toda la guerra? Sí, que de hecho también hay un dato curioso sobre la batalla de Verdún que existía para los franceses de la ruta sagrada, exactamente, ¿no? Que en francés le decían la voie sacrée, que fue una carretera crucial durante la batalla de Verdún en 1916, que desempeñó un papel vital para garantizar la defensa francesa frente al ataque alemán. Entonces el pedo es de que era una carretera de 72 kilómetros que conectaba Bar-le-Duc, que era una ciudad al sur de Verdún, con el campo de batalla, güey. Pero, güey, no se dieron cuenta de esto los alemanes hasta que acabó la guerra. Le dijeron de que, güey, si hubieras asediado esta carreterita, güey, hubiéramos perdido 9 meses. De que gracias a esta carretera, que fue la principal vía de comunicación y abastecimiento para las tropas francesas en Verdún, ya que el sistema ferroviario de la zona obviamente había sido destruido o estaba bajo amenaza, ¿no? Si hubiéramos usado esa carretera, güey. Güey, así de que si hubieran nacido, porque, güey, a través de esa ruta los franceses transportaron hombres, municiones y alimentos, bueno, suministros al frente, manteniendo un flujo constante durante los 10 meses de batalla, güey. O sea, circulaban 6,000 vehículos al día, que era equivalente a un camión cada 14 segundos. Un camión cada 14 segundos. Güey, ¿de dónde salían tantos? Exacto, dice, esta carretera era la única esperanza de los defensores de Verdún para resistir el ataque alemán. Entonces, si los alemanes hubieran destruido esa carretera... Sí, lo más probable es que hubieran perdido bastante. Bueno, aquí tengo un análisis, güey, de toda la batalla de Verdún. Está muy largo, güey. ¿Estás listo? ¿Ya para acabar? Estoy listo. La estrategia alemana de 1916 era infligir bajas masivas a los franceses, logrando esto contra los rusos entre 1914 y 1915 para debilitar al ejército francés hasta el punto de colapso. Los franceses tuvieron que ser arrastrados a circunstancias de las que el ejército no podía escapar por razones de estrategia y prestigio. Porque así como, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a correr, güey? ¿Cómo crees que voy a evitar que me retirada, maten? papi? No mames. No mames. Los alemanes planearon utilizar una gran cantidad de cañones pesados y superpesados para infligir el mayor número de bajas a la artillería francesa, ya que principalmente el cañón era de 75 milímetros. O sea, una bala de 75 milímetros. Así, pucha madre, de este tamaño. En 1916, los críticos dicen que la batalla demostró que Gerhard Krumich, bueno, que los generales alemanes eran incapaces de comandar y afirmaron que no tenían ningún tipo de estrategia. La única estrategia que tenían en el plan Schlieffen y todo lo demás se lo improvisaron, güey. Sí. De hecho, cuestionó la autenticidad de una cosa que se llamaba el memorándum de Navidad, ¿no? Que era, pues, básicamente el memorándum que era para poder triunfar en la guerra. Güey, que de hecho podemos guardar la tregua de Navidad para nuestro capítulo especial de Navidad. Ok, me late. El memorándum de Navidad, se dice que el memorándum de Navidad fue un invento para justificar una estrategia fallida y que el desgaste había sido sustituido por la captura de Verdún solo después de que el ataque del ataque alemán fracasara. Se escribe que, pues, básicamente pudo haber sido un colapso de las tropas francesas, pero pues los alemanes no sabían qué hacer, güey. O sea, solo fue como de manda un chingo y dispara un putero. Y así como a huevo, seguramente así ganamos, ¿no? Inclusive se había hecho un intento de realizar una paz con los rusos, inclusivemente en 1915, ya que pues querían pues concentrarse nada más en un frente y no en los dos frentes, como habíamos dicho al principio del capítulo, ¿no? Pero los rusos se negaron a aceptar las condiciones de paz alemanas debido a las enormes derrotas que les infligieron a los austroalemanes, ¿no? Al no contar con las fuerzas suficientes para abrirse paso a través del frente occidental y superar las reservas que se encontraban detrás, pues básicamente los alemanes intentaron obligar a los franceses a atacar amenazando un punto sensible de la línea del frente que se eligió Verdún. La artillería alemana infligió enormes pérdidas a los franceses a las alturas dominantes, pero básicamente los franceses tendrían una ofensiva tan grande que sería un punto de quiebre contra los alemanes.
En una instrucción revisada del ejército francés de 1916, el Estado Mayor General escribió que el equipo no podía ser combatido por hombres. La potencia de fuego podía conservar la infantería, pero el desgaste prolongó la guerra y consumió tropas que se habían conservado en batallas anteriores. En 1915 y a principios de 1916, la industria alemana quintuplicó la producción de artillería pesada y duplicó la producción de artillería superpesada. Claro, la producción francesa también se había recuperado desde 1914 y 1916, ya que el ejército tenía hasta 3.500 cañones pesados. Güey, ¿te imaginas todo lo que tendríamos si todo el dinero que invirtieron esos idiotas en guerra lo hubieran puesto para algo bueno, güey? Sí, como, no sé, güey. Como, no sé. Picafresas en un peso. Hacer el basilisco de Rocco. Pero bueno. Ambos bandos en Verdún tenían los medios para disparar enormes cantidades de proyectiles pesados para suprimir las defensas enemigas antes de arriesgar a la infantería en campo abierto. A finales de mayo, los alemanes tenían 1.730 cañones pesados y los franceses 548. 1.730, güey. Que de hecho, yo creo que se las vamos a dar para el siguiente capítulo para que se les antoje, güey. Les vamos a contar la batalla y las reacciones de la primera vez que alguien vio un tanque. Ah, eso está muy verga, güey. Que alguien vio un tanque. Sí. Spoiler, se cagó. Sí. O sea, no, literal, güey. La infantería francesa sobrevivió mejor a los bombardeos alemanes porque sus posiciones estaban dispersas y tendían a estar en terreno dominante, o sea, en la parte de arriba, no siempre visible para los alemanes. Y pues cuando comenzaba un ataque alemán, los franceses respondían con ametralladoras y fuego rápido de artillería de campaña. Para el 22 de abril, los alemanes sufrieron 1.000 bajas y a mediados de abril, los franceses dispararon 26.000 proyectiles de artillería con un contraataque. 26.000 y ¿a cuántos mataron? A 1.000. Qué mala puntería, güey. No mames. Unos días después de tomar el control en Verdún, el comandante Pétain, francés, ordenó al comandante aéreo que eliminara los aviones de combate alemán y proporcionara observaciones de artillería. La superioridad alemana se revirtió al concentrar a los CAS franceses en escuadrillas y después los distribuyó por todo el frente. Las escuadrillas CAS ahuyentaron a los Fokker Eindenker. A los Fokker y los aviones biplaza de reconocimiento y observación de artillería que protegían. Los combates de Verdún resultaron menos costosos para ambos bandos que la guerra de movimiento, cuando los franceses habían sufrido aproximadamente unas 850.000 bajas. Sí, güey, acabas de decir algo bien importante que me puso a pensar, güey. Acabas de decir aviones de reconocimiento, güey. Que lo más probable que a alguien le haya pasado de que era un avión de reconocimiento y fue como, güey, ese otro avión dispara. Así como, sí, nosotros somos aviones que nada más vamos a volar para ver. Sí, de que vamos a ver, sí. Pero tienes que cuidar de los aviones que disparan. Los aviones que como que... Y los alemanes habían perdido 670.000 tropas desde agosto hasta finales de 1914. O sea, güey, casi 2 millones de personas muertas en un año. Qué bárbaro, güey. El ejército tuvo una tasa de pérdidas menor que los ejércitos del Frente Oriental y los franceses tuvieron una tasa media de pérdidas menor en Verdún a lo largo de 3 semanas que durante la segunda batalla de Champaña, que fue en octubre de 1915, que pues no fueron batallas de desgaste. Las tasas de pérdidas aumentaron de los alemanes en relación a las pérdidas 1-2, o sea, por cada francés muerto, se morían 2 alemanes. 2 por 1. 2 por 1. La penalización de las tácticas de desgaste fue la indecisión, por lo que los ataques de objetivos limitados bajo un paraguas de fuego de artillería pesada en masa podían tener éxito, pero conducían a batallas de duración ilimitada. Sí, pues es lo que decían los alemanes. Güey, yo no quiero ganarle a Francia, yo lo quiero debilitar. Ah, güey, ¿cuánto tiempo tienes? Todo. Ah, bueno, pues nos quedamos aquí 9 meses. Ahora, en un momento, los alemanes creyeron que estaban infligiendo pérdidas a un ritmo de 5-2, es decir, por 5 franceses muertos, 2 alemanes habían fallecido. Los alemanes tenían otros datos, ¿no? Sí, güey, literalmente los alemanes tenían otros datos. La inteligencia militar alemana pensaba que para el 11 de marzo los franceses habían sufrido 100.000 bajas, pero pues, y que también habían sufrido aproximadamente 100.000 heridos, ¿no? Para mayo, Frankenhayn estimó que las bajas francesas habían aumentado a 525.000 hombres contra 250.000 alemanes y que las reservas estratégicas se habían reducido a 300.000 hombres. Las pérdidas reales francesas fueron de 130.000 para el 1 de mayo. Es decir, 42 divisiones francesas habían retirado y descansado por el sistema de norias, que es así como de peleas un ratito, vete a descansar, llegan unos frescos y así vas, ¿no? Sí, justo. Justo me gustaría que también tuvieran en mente, mientras hablamos en el capítulo, muchas veces en nuestras fuentes aparece de que bajas y pérdidas entre 200 y 300.000. Dice, güey, hubo 100.000 personas que desaparecieron de la faz de la tierra y nadie sabe qué les pasó, güey. Sí. O sea, de que, güey, nada más pasaron, fueron carne de cañón. Sí, o sea, murió Teca Mancilla, murió Joana Linasasoro, pero ¿qué pasó con Iker Linasasoro? Sí, se perdió a la verga. Se perdió a la verga. Ya, güey. Quedó abajo de una trinchera, güey. Posiblemente. Sí.
O sea, no dudo por eso que los campos de Verdún, ahora que vas a Francia, tienes que ir a Verdún y vas a ver todas las flores y todos los árboles bonitos. Es decir, esos árboles crecieron porque abajo hay los 100,000 güeyes que no encontramos, güey. Sí, güey. No voy a ir a Verdún, güey. Voy a al sur, güey. Verdún está en el norte, güey. Changos. Pero ahora, ¿te acuerdas cuántos cañones tenían los franceses al principio de la guerra? No, man, no me acuerdo. 535. 535. Para el junio de 1916, los franceses tenían 2,700. Ok. Incluido 1,100 cañones de campaña. Y los franceses y alemanes dispararon alrededor de 10 millones de proyectiles de febrero a diciembre, güey. Acuérdate que habían disparado 100,000. 100,000. Ahora ya para el final, 10 millones de proyectiles con un peso de 1,350,000 toneladas. ¿No? O 1,370,000 toneladas. En mayo, la ofensiva alemana había sido derrotada por los refuerzos franceses y las dificultades del terreno y el clima, pues dejaron atrapados a las posiciones de los soldados alemanes, porque pues acuérdense que es un pinche monte, ¿no? Y todos en trincheras, pobrecitos, güey. Sí, pobrecitos mis muchachos. La cosa, güey, es que el Falkenhayn, o sea, el general alemán, pues había subestimado a los franceses, que a la victoria a cualquier precio era la única manera de justificar los sacrificios ya realizados. El ejército francés nunca estuvo tan cerca de derrumbarse y provocar una ofensiva de socorro británica prematura. También, porque aquí nada más eran franceses, güey. Sí. Franceses contra alemanes, güey. O sea, nada de que los británicos eran el apoyo de que luego llegan. Esto, güey. Este es una foto, que ojalá le encuentre el Dani, que hice parte del campo de batalla de Verdún en 2005, que muestra el legado del bombardeo de artillería, güey. Ve eso, güey. Así son los parques en Verdún, güey. Todos están llenos de sobacones, güey. De hecho, socavones hay enormes. unas partes donde todavía tienes prohibido pasar por la existencia de minas. Opa, güey. Ajá, Sí, o de pues proyectiles sin explotar. O sea, hay unas partes de Verdún y del Somme que no puedes entrar, ajá, y inclusive si tú vas a como que explorar y te encuentras un arma o cosas así, no te las puedes llevar, güey. Necesitas ir a entregarlas. Sí. Se había sobreestimado la capacidad del ejército alemán para infligir pérdidas desproporcionadas, en parte por los que el quinto ejército habían intentado capturar Verdún y atacar sin tener en cuenta las pérdidas. O sea, fue básicamente, güey, que el pendejo del Falkenhayn sí fue como de no, a huevo, sí los estamos derrotando. Estuvieron así, güey. Así de partirle su madre, pero no lo lograron, ¿no? Entonces, el fracaso de los altos de Mosa dejó al quinto ejército en malas posiciones tácticas y reducido a infligir bajas mediante el ataque y contraataque. La duración de la ofensiva convirtió a Verdún en una cuestión de prestigio para los alemanes, como lo fue para los franceses, y el Falkenhayn pasó a depender de que se destruyera una ofensiva de socorro británica para un punto muerto. Cuando llegó el momento del colapso de Rusia, el poder del ataque anglo-francés en el Somme, se redujeron los ejércitos alemanes a mantener sus posiciones mejor lo que pudieron, ¿no? El 29 de agosto, Falkenhayn fue despedido y reemplazado por Hindenburg y Ludendorff, quien pusieron fin a la ofensiva alemana en Verdún el 2 de septiembre. Yo tengo aquí algo que escribió un teniente francés, que me gustaría terminar con eso, el capítulo, que dice: la humanidad está loca. O sea, este güey lo escribió en Verdún mientras peleaba en Verdún. Por eso es importante. Dice: la humanidad está loca. Debe estar loca para hacer lo que están haciendo. Qué masacre, qué escenas de horror y carnicería. No encuentro palabras para expresar mis impresiones. El infierno no puede ser tan terrible. Los hombres están locos. Güey, es que está cabrón, güey. Como en una zona tan pequeña, güey, murieron tantas personas, ¿no? En condiciones miserables para las tropas de ambos bandos. La lluvia y los constantes bombardeos de artillería convirtieron el suelo arcilloso en un páramo de barro lleno de escombros y restos humanos. Los cráteres de los proyectiles se llenaron de agua y los soldados corrieron riesgo de ahogarse. En los bosques quedaron reducidos a montones de enredos de madera y fuego de artillería y finalmente fueron arrasados. El efecto de la batalla de muchos soldados fue tan profundo y era común los relatos de hombres que se derrumbaban por la locura y el shock de los proyectiles, así como constantes suicidios. Algunas de las tropas francesas intentaron desertar a España y se enfrentaron a un consejo de guerra y a la ejecución si eran capturados. Hijos de puta, güey. Los desertores franceses revelaron que la defensa francesa a los alemanes pudieron rodear a 2,000 hombres y obligarlos a rendirse, ¿no? El descontento comenzó a extenderse durante las tropas francesas en Verdún después del ascenso de Pétain, el segundo ejército, ya que 5 regimientos de infantería se vieron afectados por episodios de indisciplina colectiva. Los tenientes Henry Herdwin y Pierre Milland fueron fusilados y se publicó una orden del día de prohibición de la rendición. ¿Pero cómo dijiste? ¿In qué? ¿Qué? ¿Colectiva? Indisciplina colectiva. Claro, güey. O sea, pues, güey, básicamente, güey, la gente pues terminó loca, güey. O sea, decía como, no mames, imagínate estar un año, güey, en lodo. En los restos de tu compa, güey. De que si te caías a un hoyo enlodado, güey, te podías ahogar. Infecciones, güey. Te cortabas tantito y valía verga porque te podía dar disentería. Y no puedes salir de la Franja de Gaza. No puedes salir de la Franja de Gaza, güey. Güey, a ver, puedes todo salir lo que de la estamos Cisjordania contando ocupada. ahorita está pasando. Yo nunca he roto esto, lo debería romper. A la verga.
Y tú, sí, lo rompió. Ya huevo. Sí, esto, lo que estamos, Iker ya es un hombre. lo que le estamos contando ahorita está pasando en un pinche país. Pero bueno, que chingue su madre Israel. pero que chingues va Israel a la cosa verga. que, bueno, la batalla de Verdún, si ustedes pueden leer las crónicas, léanla para ver lo terrible que es la guerra y la gente que dice, sí, a huevo, que haya tercera guerra mundial. Bueno, que se pongan a leer este tipo de cosas. Sí, que Solo escuchen que ahora es esto peor para porque que- ahora te matan con drones, güey. Sí, exacto. Ahora no son proyectiles y gas cloro, ahora es un misil que va a tu casa y explota toda tu cuadra. Exactamente. Así que, bueno, mis estimados, por favor, recuerden, las guerras no son muy feas. Y hasta aquí nos vamos a quedar, finales de 1916. Finales de 1916, Todavía vayan nos a faltan YouTube 3 a ver años. el nuevo fucking set, si no los voy a ir a perseguir en la noche, porque está bien padre y queremos que todos lo vean. Así es. Y aquí pues los esperamos en el siguiente capítulo de Navidad, que como ya es de nuestra autoría, nuestro bonito set, vamos a tener luces navideñas, gorros, regalos, árbol de Navidad, Santa Claus, galletas, leche, renos, duendes y... ¿qué se me Y olvida? fotos encueradas Y mías. fotos encueradas de Teca. Ahí, Así es. Ahí. Ahí en medio. Dani, ponla ahí, por En favor. medio, Dani, por favor, ponle la foto encuadrada que te mandé, güey, pero la censuras un poquito nada más que no se vea tanto. Buenísimo. Ese es su bono navideño, güey. Entonces, amigos, acuérdense que los queremos mucho. La guerra es mala. Y recuerden que no hay historia, sino hay un... ¡Güey! Adiós, amigos. Bye.